Bueno, finalmente tenemos que hallar esta suma, que al igual que en los casos anteriores sabemos que la sumatoria es distributiva respecto de la suma. Entonces tenemos j al cuadrado, que era la misma fórmula y al cuadrado que teníamos al principio, y la sumatoria de 1, que también sabemos su formulita. Entonces, sabemos que es 1 por n, ¿sí? Entonces va a ser 1 por 6, 6. Por eso queda simplemente 6. Y en j al cuadrado aplico la fórmula de i al cuadrado. Y vamos resolviendo algebraicamente y obtenemos el valor 97. También podemos directamente reemplazar en la sumatoria los valores desde 1 hasta 6 y vemos que también obtenemos 97. El punto 30 queda a cargo de ustedes. Y ahora vamos a ver, para finalizar, algunas aplicaciones de porcentaje y de algunas sumas. Entonces, primero que nada vamos a ver el problema de porcentaje y de logaritmo. Dice, si se depositan 1.500 pesos a un interés compuesto del 12% anual, liquidable trimestralmente, si el capital después de T trimestres está dado por la expresión P por 1 más 0,12 sobre 4 a la T, ¿cuál es el monto al cabo de 5 años? Entonces, primero que nada tenemos que comprender la situación problemática. ¿Qué información tenemos y qué es lo que queremos encontrar? En este caso nos da el monto del capital, que es 1.500 pesos, el porcentaje anual, el 12%, y la expresión, también nos da la expresión que nos permite calcular ese capital. Y lo que queremos saber es a cuánto asciende ese monto, es decir, el monto final al cabo de 5 años. Debemos generar un plan. En este caso, el plan va a ser identificar cada uno de los elementos de la fórmula, porque ya tenemos la fórmula, y calcular ese monto. Entonces, para ejecutar el plan tenemos que P representa el capital inicial. Sabemos que eran 1.500 pesos. Ese capital se deposita con un interés del 0,12 o el 12%, que significa el interés del 12% anual, pero que es liquidable trimestralmente. Como el año comercial tiene 4 trimestres, el 12% dividido 4 significa el interés acumulado por trimestre. El exponente T indica el número de trimestres en el que se quiere calcular el monto final. Entonces sabemos que si un año tiene 4 trimestres, en 5 años hay 5 por 4, 20 trimestres. Entonces aplicamos la fórmula. Tenemos que calcular el monto final para 20 trimestres. Entonces sabemos, 1.500 era el capital inicial, 1 más 0,2 entre 4 porque teníamos el 12% anual liquidable trimestralmente, y elevado a 20, que son los 20 trimestres de los 5 años. Y nos da un monto de 2.709 pesos. Entonces, 5 años después, el monto del capital será 2.709 pesos. Bueno, y también pueden comprobar la respuesta. O sea, verificar que todo lo que hicimos estaba bien. Vamos a ver otro problema. Dice, un comerciante ofrece un 30% de descuento sobre el precio marcado de un artículo y aún así obtiene una ganancia del 10%. Si al comerciante le cuesta 35 pesos el artículo, ¿cuál debe ser el precio marcado? Entonces nuevamente vamos a comprender el problema, qué información aporta. Nos está aportando el costo del artículo, 35 pesos, el porcentaje de descuento, que era el 30%, y el porcentaje de ganancia, porque dice que aún así él obtiene una ganancia del 10%. ¿Qué debemos hallar? El precio marcado, es decir, el precio de la venta. Él compró a 35, pero ¿cuál va a ser el precio para obtener esa ganancia del 10%? Tenemos que crear un plan, vamos a plantear alguna fórmula para obtener ese precio marcado o la ganancia. Y ejecutar el plan.
Vamos a decir que X representa el precio marcado porque eso es lo que desconocemos. No sabemos qué precio tenemos que ponerle al artículo. Sabemos que ese artículo le costó 35 pesos. Entonces la fórmula va a ser el precio de venta, es decir, el precio marcado menos el costo, igual a la ganancia. El precio de venta dijimos que era X, que sobre ese precio él aplica un 30% de descuento. Y además tenemos que descontarle el costo del artículo, que era 35 pesos, pero que además él obtiene una ganancia sobre el precio, sobre lo que él pagó, de un 10%. Paso los porcentajes dividiendo entre 100 a números decimales y despejamos como cualquier ecuación. Vemos que la única incógnita es X. Entonces nos queda 0,7 igual a 3,5 más 35. Nos queda finalmente que X es 55 pesos. Entonces el precio marcado, o sea, el precio que debe marcar para vender su artículo es de 55 pesos para así obtener también la ganancia del 10%. Y finalmente deben comprobar la respuesta. Vemos un último ejercicio, dice, o problema, dice, si un interés es compuesto continuamente, ¿a qué tasa anual un capital de P se cuadruplicará en 20 años? De su respuesta como un porcentaje corregido a 2 decimales. Entonces, nuevamente comprendemos el problema. La información que aporta el enunciado es el capital inicial P y que el capital final se cuadruplica, es decir, 4 por P. Y el tiempo, 20 años. Se debe hallar la tasa anual a la que debe ser aplicado ese capital para obtener o para cuadruplicar su monto. Vamos a crear un plan, vamos en este caso a utilizar la fórmula de interés compuesto continuo porque nos dice que su interés es compuesto continuo. Entonces es esta fórmula, capital es monto igual a capital por E elevado a la I por T. Esa es la fórmula de interés compuesto continuo. Es diferente a la otra fórmula de monto. Ejecutar el plan. Entonces, vamos a suponer que P vale un peso, porque no nos dice el monto de ese capital, solamente nos está diciendo que se cuadruplica dentro de 20 años. Entonces, si suponemos que P es un peso, el capital final va a ser 4 pesos. Y el tiempo es 20 años. Entonces, tenemos la fórmula. Lo que nosotros queremos encontrar es I, es la tasa que está representada por la I. Entonces, reemplazamos lo que conocemos, el monto, que es 4, igual a 1, que es el capital inicial, por E elevado a la I por el tiempo, que es 20 años. Aplico el logaritmo a ambos miembros, logaritmo natural, y aplico la propiedad del logaritmo que dice, la propiedad 5 que decíamos que el logaritmo elevado de una potencia es lo mismo que es bajar el exponente multiplicando por el logaritmo. Entonces, ahí bajo I por 20 multiplicando por el logaritmo natural de E. Recordemos que el logaritmo natural de E es 1. Entonces, simplemente le escribo logaritmo natural de 4 igual a I por 20. 20 paso dividiendo y finalmente hallo la tasa. Entonces nos da 0,0693, que es lo mismo 6,93%. Esa es la tasa anual del capital P para que se cuadruplique dentro de 20 años. Y vamos a ver un problema de logaritmo. Tenemos el monto, o sea, la fórmula de monto. Y nos dice el punto 2, resuelva despejando la incógnita de la fórmula general los siguientes problemas. Nosotros vamos a ver uno, los demás lo pueden resolver solos. En la guía tienen toda una explicación de cómo ir despejando la fórmula de monto. Dice, se invierte una suma de $5.000 a una tasa de interés del 5% por año. Calcule el tiempo requerido para que se duplique el dinero.
Entonces, ¿qué nos da como dato? Nos está dando como dato el capital inicial, que son $5.000, la tasa, que es el 5% anual, es decir, el 0,05 anual. Nos dice que quiere que el dinero se duplique, es decir, que el capital final sea 2 veces el capital inicial, es decir, $10.000, y nos pide que hallemos el tiempo, es decir, el tiempo en años. En este caso está representado por n. La solución, tenemos la fórmula, y vamos a ir despejando. Lo que queremos hallar es n, entonces el capital inicial lo pasamos dividiendo y nos queda esta expresión. Aplicando el logaritmo a ambos miembros, aplicamos nuevamente la propiedad del logaritmo, la propiedad número 5, bajamos ese exponente multiplicando por el logaritmo, y ahora el logaritmo de 1 más i lo puedo pasar dividiendo al otro miembro, y finalmente ya despejamos el tiempo. Simplemente reemplazando los valores que conocemos, obtenemos el tiempo, que es 14,2 años. Entonces el tiempo requerido para que se duplique el dinero es 14,2 años. Bueno, y eso es todo. Con eso concluimos el trabajo práctico número 1 de números reales. Muchas gracias.